bola Antonio Margarito. Recibía también de parte de Carson Jones. El Tony Margarito atacando otra vez. Está buena la al pelea. norteamericano. De tú a tú la batalla. Activada la candelita de nuevo. Cuidado, Ahora pega cuidado. Carson. Busca el Tony, pero todavía Tony no ha lastimado a Carson Jones. Del Tony Margarito. Y a ver si fue un cabezazo. No lo vi. Ang huling sayaw niya sa ibabaw ng lona, andun pa rin ang kontrobersya. Magandang araw mga pre. Mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Matapos matalo si Antonio Margarito na may bansag na Dathiwana tornado sa rematch na ginawa nila ni Miguel Angel Cotto noong 2011. Doctor, you stopping it? Ay nag-anunsyo naman ito ng kaniyang pagretiro noong taong 2012. Pero matapos ang mahigit 4 na taon ay nagbalik pa rin ito sa lona. March 5, 2016, nilabanan niya ang Meksikano ding si Jorge Paez Jr. na ginanap sa Mexico at nanalo siya dito via unanimous decision. Pero hindi biro ang naging laban niya dito mga pre. Napabagsak siya ni Paez sa ika-6 na round. Pero nakabango naman siya at dinumina ang natitirang round ng kanilang laban. Ambos peleadores, unos verdaderos guerreros. Castiga bien el Manomelito Páez y se va a la lona Antonio Margarito. Se va a la lona, terrible. Muy lastimado, muy desgastantes. Sí, señor. Busca con la mano izquierda con poder el... Y ahí está la campana. Ahí está la victoria entonces. Sa kaparehong taon, August 13, 2016, nilabanan naman niya ang utol ni Canelo Alvarez na si Ramon Alvarez para sa bakanting WBO NABO Super Welterweight title na ginanap ulit sa Mexico. Nanalo ulit siya dito via split decision. Por algunos momentos para recuperarse no estaba y esto le genera esta caída. Pega Antonio Margarito, pega entra al mismo tiempo, se conectan. At noong September 2, 2017, nakaharap naman niya ang Amerikanong si Carson Jones na ginanap ulit sa Mexico ang laban. Hindi basta-bastang kalaban itong si Carson Jones mga pre. Bukod sa may mabigat itong suntok at mas bata kumpara kay Margarito, ay dati din itong champion. May kartada itong Amerikano na 40 wins, 11 losses, 3 draws at 30 dito via knockout. Habang si Margarito naman ay may 40 wins, 8 losses, 27 knockouts. 31 pa lang itong si Carson at may 5'10 na tangkad. Habang si Margarito ay 39 na at 5'11 ang height. Nanalo si Margarito sa kanilang laban via technical decision sa round 7 dahil sa sugat na natamo sa kanang mata nito galing sa isang accidental clash of heads kaya hininto ng referee ang laban nila. Un cabezazo, no lo vi. Ese que no sale Antonio Margarito. Mira, Y ahí está, señores. Sí. No sale Antonio Margarito para el octavo asalto. Sería entonces una victoria por la vía del knockout. Ayon naman sa isang pahayagan na Boxing News and Views, Margarito was given a technical decision at it was revealed it was ahead on the scorecards to the surprise of many. Sa scorecards ng mga hurado mga pre ay lamang si Margarito, dalawang 67-65 at isang 68-64 pabor sa Tijuana Tornado. Umani ng batikos at kontrobersya ang naging desisyon. Samot-saring reaksyon ang lumabas galing sa mga analyst at sa mga fans. Ayon naman sa score na ginawa ng Box Azteca, ay draw ang resulta. Parehong 66 ang score nila. Sa mga scores ng mga fans naman ay makikitang dikit ang laban pero panalo si Carson para sa kanila. Dahil dito, di na rin nakatiis itong Amerikano at nag-post na rin ito sa kanyang social media account. Sabi pa niya, Mexico only place where a motherfucker can quit on his tool and win. Bullshit. Matatanda ang unang sumabog ang kontrobersya na kinasangkutan ni Margarito dahil sa illegal plaster of Paris sa kanyang kamao na nakita bago mag-umpisa ang kanyang laban kontra kay Shane Mosley na mariin naman niyang itinanggi na may alam siya sa nangyari. Sa kanyang huling sayaw sa lona kontra kay Carson ay andon pa rin ang kontrobersya na kung di lang daw ginawa sa Mexico ang laban ay siguradong talo si Margarito sa bakbakan. Sabay nating panoorin mga pre ang highlights ng bakbakang Margarito kontra Carson at kayo na ang humusga kung sino para sa inyo ang panalo sa kanila. Good luck and touch him up. Choque los guantes. Bueno,
indicación. Sa unang round ay maganda naman ang palitan ng dalawa. Mga kombinasyon agad ang binibitawan nila. De blanco anda Margarito de negro. Vamos a ver, señores. Sí, señor. Se invita a los tacos y que nos está sintonizando todos. Para 31 años, ¿sí? Sí, claro. 3 victorias. Margarito y Carson Jones. Muy parecido lo Asalto. Claro, la calidad. apuntó y le dio grandes peleas. Le ganó cuerdas a Carson Jones. Le piden que ataque con todo. El Tony suena la campana. Termina el primer. Second round, dito na nagsimulang magkasugat at magdugo ang kanang mata ni Margarito nang aksidenteng magbanggaan ang kanilang ulo. Ito rin ang mata na muntikan ng mabulag ni Manny Pacquiao sa laban nila. Ya hay sangre, parece, Sí, cuidado. en el rostro del Tony Margarito. ¡Ay! Otra vez con la mano izquierda. Está cortado, Margarito. Y en el ojo, sangre en el rostro de Margarito. Ya la siente, ya se tocaba esa área. Sí. Oye, qué bárbaro, pero qué golpe fue, ¿no? Vamos a ver, señores, van a parar, van a revisar la herida del Tony Margarito. A ver. Oh, Ay, ay, profunda. ay. Sí, se ve profunda, ¿eh? Puede acabar la pelea. Está interesante. Bueno, pero es al tú a tú. Verdadero guerrero el Tony Margarito. Sí. A la izquierda de parte de Margarito, el gancho de nuevo buscándolo. Mi querido travieso, no hay tregua, Ay. guerra deportiva. Trabajar a la esquina, Andrés, que haga buen trabajo, que taponeen, y si sigue sangrando es cuando pueden pararla, pero cuando la dejan taponear, pueden hacer buen trabajo. Combinaba Antonio Margarito ahora. De frente ahora Carson Jones también metiéndole la... 40 segunditos para que finalice el segundo. Conectaba con la mano derecha el Tony también. Complicadísimo, peligroso, que no deja de lanzar Pero golpes. ¿en qué momento lo cortó, Andrés? No vimos golpe. Sí, señor. 15 segunditos para que finalice el segundo, señores. ¡Ay! La izquierda de... Third round, mas marami ang bitaw at patama ni Margarito dito mga pre. Pero ang Amerikanong si Jones ay di naman nagpapalugi. Kumukonekta din ng mga solido kay Margarito. Se esquina lo mandan mira, ya lo mandan a boxear, mira, se hace para atrás, mira. ¿Ves cómo conecta y se hace para atrás? Eso es lo que debe hacer, mira, Andrés. Mira cómo conecta, mira, cómo se hace para atrás. Además que tiene el alcance para hacer ello. Sí, claro. Inmediatamente recibía el castigo de su rival. Tercer asalto, la pelea pactada a 10 en peso super welter. El Tornado de Tijuana volviendo a escena, 39 años ya para el Tony Margarito. Y vamos a ver el trabajo que se hace en la esquina para con Antonio Margarito. ¡Ay! Para ninguno de los dos es nada fácil. Ahora pegadito al cuerpo busca Carson Jones con la mano derecha, también con la izquierda. ¡Ay! Ahora el que conecta es el Tony Margarito. Ataca Carson Jones, no deja de lanzar golpes. Ya un poco más lento Carson Jones. Mira, ¡ay! Esos sopes los tiene muy venenosos Tony Margarito. 30 segunditos para que finalice el tercero. ¡Ay! La izquierda de nuevo del Tony Margarito en corto. Del Tony Margarito cuando atacaba precisamente Carson Jones. Me está gustando cómo está counteando Margarito. Pero... De nuevo el Tony Margarito. ¡Ay! Pero arriesgando también bastante. ¡Ay! Eso, ¡ay! Se va a terminar el tercero. Se viene la campanita, señores. Y hay... Fourth round, naging ma-action pa rin ang laban. Pero mapapansing dahan-dahan nang naubos ang parehong tangke ng dalawa. Bahagyang humina na, pero tuloy pa rin ang bakbakan nila. Ahora bien también el Tornado de Tijuana. ¿Por qué? Porque le está dando buenos resultados. Ahora Travieso ya no tiene la misma fuerza de antes. No. Antonio Margarito. No, ya no. Pues es normal, con la edad de los Claro, tiempos vas claro. perdiendo la velocidad. De esta contienda pactada a 10. Sigue el Tony Margarito lanzando golpes. Tirar Margarito. Tiene que tirar por dentro. Margarito que cuando regresó frente al Eso. Margarito visitó la lona, a la derecha. Ahora en el centro del cuadrilátero, Tony enfrentando a Carson Jones, que también busca los costados. El norteamericano ahora falla con la derecha, conecta a la izquierda Carson Jones. Mi querido, En Chihuahua. Y la gente expectante y está, mira, vámonos. de nuevo otra vez combinando bien Antonio Margarito. Ahora falla de con la mano cabeza. izquierda Carson Jones, otra vez la derecha de parte del Tony. A ver, también el rostro de Antonio Margarito, la mano derecha de parte de Carson Mira, Jones. ay. Otra vez la mano derecha al rostro de Antonio Margarito. Sí, lo está conectando por dentro Carson Jones. Está peligroso, ¿eh? 30 segundos para que finalice el cuarto. De nuevo la sangre manando de la ceja derecha del Tony Margarito. Una cortada, un cabezazo en el segundo le abrió la ceja a Antonio Margarito. Tony Margarito Ay. tratando de combinar también el rostro de Carson Jones. Lo conseguía allí Antonio Margarito otra vez. La pelea, Andrés. Mira nomás.
Combinando de nuevo el Tony Margarito ahora con la metralleta de golpes a la humanidad de Carson Jones. Otra vez la metralleta la activó el Antonio Margarito. Recibía también de parte de Carson Jones. Batalla activada, la candelita de nuevo. Ahora pega Carson Jones. De nuevo Carson Jones a la derecha. Está lastimado Margarito. De nuevo la combinación de Carson Jones. La derecha con fuerza de Jones a la humanidad de Margarito. Y otra vez está la venda suelta. Otra vez la venda suelta. Quinto asalto, una infracción para que finalice el round en corto de nuevo Antonio Margarito, pero ya también realizar los upper. Busca ahora la combinación. Carson Jones, la derecha. Ahí estaba el upper que le pedían a Margarito. Un minutito para que finalice el quinto. Beanboxing como siempre con lo mejor del boxeo mexicano. Nuevo con la izquierda Jones. Ahora con la derecha con poder. Margarito travieso. Se va a caer. Cuidado. Conectaba de nuevo Jones con la mano izquierda. La candelita en el quinto de parte del norteamericano. Otra vez con el volado. Fifth round, pagod na ang dalawa mga pre. Pero wala pa ring humpay sa pagbato ng kanilang mga kamao. Talagang mandirigma itong dalawa. Maaksyong laban talaga ang pinamalas nila. Está buscando el poder. Lastimas, entonces te vas por todo. Y Margarito como que lo lastimaron fuerte en el round pasado. Sangre de la ceja. Sí, señor. Buscando combinar ahora Carson Jones con la mano izquierda también. Tratando de conectar esa zona donde tiene la sangre. Margarito ahora con la derecha. Un ratito con cada mano para Carson Jones ahora. La izquierda de nuevo de Jones. Buscaba con el volado. Ricardo Manjarres. Mira. Pegaba con la izquierda. También pegaba el Tony con la mano izquierda ahora. Entonces tambaleaba Margarito. Cuidado. Puros volados lo que lanza Carson Jones. Es el sexto round apenas, Andrés. Se están conectando fuerte, sólidamente. Otra vez ahora buscaba con la derecha. Venenosa Carson Jones, pero no conseguía el tornado. Ahora sí lo consiguió con la derecha. Ahora sí con la Carson Jones, últimos 40 segundos. La derecha de nuevo del norteamericano. No anda bien el Tony. No anda bien el Tony. Sí, lo que Deportiva en Chihuahua. No se muevan, que ya venimos con mucho más. Junto al travieso Arce el día de hoy. Sixth round, ilang beses nang naalog si Margarito sa mga solidong kamao nitong Amerikano. Nakakatama naman itong si Datiwana Tornado, pero mapapansing mas solido talaga ang kamao ng Amerikano pag komunikta na ito sa ulo. Al rostro de Antonio Margarito y va al frente Carson Jones y Margarito, pero va al frente metiendo ahora la presión. Es un guerrero Margarito, Sí, es un guerrero sin duda alguna. Interviene de nuevo Ricardo Manjarres. Cuidado con los cabezazos, dice. Séptimo round de nuevo. Conectaba con la izquierda Carson Jones otra vez ahora. Luego a la derecha va al amarre. Va al agarre Tony Margarito. La pelea en corto ahora. Busca el Tony, pero todavía Tony no ha lastimado a Carson Jones. Mira, se le van las piernas. Está cansado Margarito. Mira. Vamos a ver, señores, porque ya Carson Jones sabe que tiene el poder ahora. El upper en corto al rostro del Tony Margarito. Un minutito para que finalice el séptimo. Lo busca de nuevo ahora hacia atrás Antonio Margarito. A ver, travieso, a ver, hay poder del lado de Carson Jones. Finaliza el séptimo. La derecha con poder. Último segundo pegadito a las cuerdas. Ahora el Tony Margarito, la derecha de parte de Carson Jones de nuevo. Otra vez en las cuerdas el Tony Margarito. No anda bien. No pasa buen momento. Va a terminar el... Bago mag-umpisa, ang ikapitong round ay hininto na ng doktor at ng referee ang laban dahil sa patuloy na pagdurugo ng sugat na natamo ni Margarito. Dice a Carson Jones que está inflamado del ojo derecho, que no se ve bien el ojo y que... Sa desisyon ng tatlong hurado, panalo ang Datiwana Tornado at napailing na lang ang Amerikano. After round number 7, our doctor stops the contest due to an accidental headbutt that occurred earlier in the fight. We go to the scorecards with a technical decision. 68 to 64. We have two judges scoring about the same, 67 to 65 twice. Antonio Tony Margarito. Matapos ang panalo niya kay Carson, ay nagpahayag ulit si Margarito na gustong labanan si Cotto sa ikatlong pagkakataon. Pero di na rin ito nangyari dahil sa kaparehong taon ay nagretiro na rin ang alamat ng Puerto Rico. Shoutout kay Rinaldo Bayer, Edmond TV Official, James Grigor,
Boxing Team, Labski, Co Vlogs, Ronchi Vlog, Dennis Llorente, BTLs TV, Tins Simong, Inday OFW from Qatar, Joselito TV, El Guapo 21, Felix Bandejas from Caloocan City, Team AB. At mga pre, pakisuportahan na rin ang YouTube channel ng aking mga kaibigan na sina Boy Astig PH, Usapang Sports, Philippine Sports History. Gumagawa din sila ng mga video na siguradong magugustuhan ninyo. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.